les voy a compartir una pantalla, una vez bien, les voy a compartir una ventana para que nos ubiquemos de una otra manera. Bueno, buenas tardes, ya comenzamos con la grabación. Y bueno, pues buenas tardes, espero que se encuentren muy bien todos. Pues hoy vamos a comenzar con el tema que hemos estado hablando, que es el tema de óptica. Para ello, bueno, aquí les estoy presentando en una pantalla en la cual está ahí ya cargada lo que se le llama el instrumento que hemos utilizado nosotros como guía, que se llama instrumentación, nosotros como maestros utilizamos un instrumento que se llama instrumentación didáctica, que a su vez nos sirve como base para desarrollar este documento que les estoy presentando, que se llama dosificación, en este caso del curso, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí como pueden observar, nosotros ya estamos en el tema de óptica. Perdón. Entonces el tema de óptica, prácticamente ya comenzamos con los temas, algunos ya los vimos. Muy brevemente, reflexión y refracción. Y bueno, tenemos en relación a la reflexión, lentes delgadas, que ya platicamos así de una manera muy introductoria. El concepto de lente delgada, lentes delgadas convergentes y divergentes. Eso también ya lo mencionamos de manera muy general. Imagen real e imagen virtual, eso también nos falta por checar. Lo que se refiere al foco y distancia focal de un lente. Si recuerdan, vimos lo relacionado a un lente cuando, por ejemplo, un espejo, aunque bueno, ahí menciona de lentes, pero ahí vimos lo relacionado, tocamos el tema cuando, por ejemplo, tenemos, en este caso, un lente convergente, el cual tiene un foco real, y de hecho ahí nos maneja en el punto 4.2, 4.5, foco y distancia focal de un lente. Entonces ahí vimos, no definimos la distancia como tal, pero sí identificamos que existe un foco real en un lente convergente, y en el caso de un lente divergente, también nos indica que había un lente, en este caso, un lente virtual, o más bien, perdón, un foco virtual, o un punto focal virtual, que en este caso tiene que ver con el punto que se encuentra en la parte de arriba, en el punto 4.2.4, ¿no? Entonces a eso se refiere de cierta manera a este tema que estamos viendo. Luego viene tipo de imagen que forma un lente convergente y la lente divergente, ecuación de lentes delgadas, que también vamos a ver, aplicaciones de los lentes. Luego nos vamos a enfocar a lo que se refiere a la reflexión total interna, que tiene que ver con la fibra óptica, ahí tuve un pequeño error. La ley de refracción, lo que se refiere al índice de refracción, dispersión, el prisma, atenuación de un rayo luminoso al pasar a través de un medio, de un material a otro. Entonces, vamos a ver eso. No menciona, bueno, aquí le faltó agregar, aparte de este tema de la dosificación, nos faltó ver la ley de Snell, que es una ley también muy importante, que es que se refiere básicamente, en este caso, a la refracción de la luz. Ahí es donde se aplica la ley de Snell y diferentes casos que vamos a estar viendo, ¿no? Sí, entonces, como pueden observar, aquí nos indica que deberíamos empezar el 7 de junio, bueno, estamos a 9 de junio, entonces, pues prácticamente vamos con 2 días de desfasamiento, pero no hay ningún problema, tenemos tiempo para poder ver toda la información relacionada a este tema tan interesante que forma parte de la física, que es una rama que se llama óptica, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, pues vamos a comenzar con ello. Lo importante era que yo les diera a conocer parte de esta información que también es muy útil para todos nosotros, ¿no? Bueno, ya les dejé de compartir, regreso aquí nuevamente a la pantalla original, pero sí también es importante mencionar, ¿no? Es necesario decir que porque bueno, a mí me surgen muchos comentarios, bueno, varios pensamientos y bueno, siempre es interesante empezar a leer sobre ello. Entonces, fíjense que un tema antes de hablar de óptica, nos habla sobre las ondas electromagnéticas. De hecho, el material que estoy usando como referencia, porque normalmente uso varios libros, no nada más uno, tengo a veces 4, 5, hasta más libros, en los cuales voy leyendo y voy tomando información de cada uno de ellos, que de otra manera se me hace interesante. Pero hay un material que dice que hace mucha relación, que la óptica, o en el caso específicamente de la luz, tiene mucha relación con las ondas electromagnéticas. Entonces, de ahí, ¿se acuerdan que estuvimos platicando de las leyes de Maxwell, en la cual pues existía la ley de Gauss para la electricidad, la ley de Gauss para el electromagnetismo, la ley de Ampère, que las mencioné así de manera muy general. Y ahí hace mucha relación con lo que se refiere a la luz, ¿no?
y ahí empieza él a trabajar y a desarrollar diferentes actividades con respecto a la luz. Y también se habla de la cuestión, por ejemplo, de la polarización de esa luz, y bueno, de otros temas que pues la verdad son bastante interesantes. Y allí es donde se usa, por ejemplo, la ley de Malus, así se llama, ley de Malus, en la cual tiene que ver mucho con la polarización, en este caso con la parte de usar lentes que nos permitan de una u otra manera que no nos dañe tanto la luz a nuestros ojos, ¿no? Ahí es donde parte de toda esta información, que la verdad es bastante, pero bastante interesante, ¿no? Y bueno, y podemos seguir hablando de muchas otras cosas más, pero a final de cuentas lo que quiero darles a conocer es que, pues de cierta manera, la luz tiene que ver mucho con las ondas electromagnéticas, ¿no? Bueno, vamos a ver ahorita en unos cuantos minutos más un video que se refiere pues básicamente a eso que les comentaba, a lo que es la luz, y específicamente a la óptica. Es un tema que la verdad a mí me interesa mucho. Ahorita les voy a compartir el video. Para eso les voy a pedir de favor, me van a hacer un resumen de este video que se llama óptica. Y ahorita les comparto la liga a través aquí del chat que tenemos a través de esta plataforma. Sí, adelante, Alan, te escucho. ¿Me podría decir qué está comentando, por favor? Sí, Estaba grabando mi computadora y apenas pude entrar. ok. Sí, sí, con todo gusto, Alan. Mira, ahorita lo que les comentaba a tus compañeros, que vamos a comenzar, empecé hablando de una otra manera, sobre un pequeño resumen de lo que hemos visto anteriormente. Me refiero a que, bueno, les mostré la dosificación, que es una guía con la cual nosotros como maestros y ustedes como alumnos pueden ir observando sobre qué temas vamos a tocar durante la siguiente unidad. En este caso, pues hice mención sobre la dosificación, se las mostré a través de la pantalla y les indiqué que, bueno, prácticamente ahorita debíamos haber empezado el 7 de junio, pero tenemos prácticamente 2 días de desfasamiento, pero vamos bien en la cuestión del tiempo. Yo creo que es más que suficiente ese margen. Entonces, hoy que es 9 de junio, pues vamos a comenzar con este tema relacionado a la óptica. Y de ahí, pues bueno, vimos diferentes temas, como ya lo vimos en su principio. Vimos la refracción de la luz, pero sobre todo vimos la reflexión de la luz. Ese es un tema que tiene que ver de manera muy importante que viene en la dosificación. Y vimos lo relacionado a un espejo cóncavo, a un espejo convexo, en este caso, y ambos tienen un foco, o sea, un punto donde se intersectan o donde convergen, en este caso, ¿quién? Pues los rayos de luz. También vimos lo que relacionado a un foco virtual, y eso también lo vimos en relación a los lentes, ¿no? Esto fue, en el caso de la reflexión, hablamos de espejo cóncavo y de espejo convexo. Y posteriormente, en lo relacionado a lentes delgadas, que es parte de la dosificación, ahí viene ese tema, vimos lo relacionado a un lente convergente y a un lente, en este caso, divergente, ¿no? Nos falta ver algunas otras fórmulas para la cuestión de la ecuación de los lentes. Nos falta ver, también vimos lo relacionado a una ecuación entre los espacios objeto e imagen, y bueno, varias cosas relacionadas al tema, ¿no? Entonces, el día de hoy, a partir de este momento que les comentaba Alan, vamos a ver un video que nos va a permitir tener un poquito de conocimiento más amplio relacionado al tema de óptica. Es un video muy, muy general de un compendio que se llama Universo Mecánico, como les he mencionado, el cual tiene una gran cantidad de material en diferentes subramas de la física, y en este caso, no es la excepción. Del día de hoy vamos a ver sobre el tema que se llama óptica, ¿no? Entonces, para ello les voy a pedir, ya les compartí la dirección electrónica de ese video, para que ustedes lo puedan ver. Me van a hacer un resumen, esto en relación a qué, a la evaluación como parte de sus evidencias, que van a formar parte de su evaluación de este último parcial, ¿no? Entonces, en un momento más subo la carpeta, o genero la carpeta ya a través en este caso, de esta plataforma que nos permite hacer uso de ella, ¿no? Entonces vamos a ver este video, y para ello, pues, no, al contrario, Tielan, entonces voy a cerrar, antes de cerrar mi micrófono, voy a ver si, les voy a pedir que me digan si se escucha, ¿verdad? Si se escucha y se oye, ¿verdad? Lo voy a reproducir el video. Si se escucha el audio, el bullicio, y
¿Y Sí, se ve el profe, video, sí, sí, ingenieros? ¿Todo bien, Ok. profe? Ok, entonces, si me permiten, voy a cerrar mi micrófono. Voy a cerrar el micrófono para que no se escuche eco en el audio de la reproducción de este video. Permítanme. Óptica. Entre los problemas tradicionales de la física, hay uno que ahora parece que entendemos bastante bien: la propagación de la luz a través del espacio vacío. Maxwell, en su teoría, parece hablarnos de todo lo que necesitamos conocer sobre ese problema. La luz es una perturbación de la longitud de onda en un campo electromagnético que se propaga a una velocidad definida. Dicho así, suena muy bien. ¿Pero qué significa? Primero, ¿qué entendemos por campo electromagnético? Bien, es posible detectar la presencia de un campo eléctrico y de uno magnético utilizando cargas eléctricas. Si una carga eléctrica en el espacio experimenta, si la carga está moviéndose y experimenta una fuerza debido a su movimiento, entonces hay un campo magnético presente. También sabemos lo que ocurre cuando los campos eléctricos y magnéticos son perturbados. Una perturbación en un campo eléctrico perturba el campo saltando de un campo a otro. La perturbación se propaga de principio a fin a una velocidad que es una de las constantes fundamentales de la naturaleza. En principio, esa perturbación puede detectarse del mismo modo que detectábamos el campo, por medio de una carga eléctrica. Afortunadamente, no siempre tenemos que detectar las perturbaciones de esa manera, porque estamos equipados de unos detectores de perturbaciones de los campos electromagnéticos que se llaman ojos. El ojo es uno de los instrumentos más versátiles de la naturaleza. Y desde el primero que fue capaz de ver en adelante, la raza humana ha tratado de ampliar su experiencia visual más allá de su nariz colectiva para proyectar la mirada hacia las maravillas del mundo, grandes y pequeñas, próximas y distantes. Naturalmente, para hacer un examen completo no basta solo una percepción de la luz, sino que se requiere una clara perspectiva de sus propiedades. Las propiedades de la luz se comprenden mejor por el simple hecho de que la luz es una onda. Esto quiere decir que la luz debe tener propiedades comunes a todas las ondas. Por ejemplo, las ondas pueden extenderse uniformemente hacia afuera a partir de una simple perturbación puntual. Pero las ondas debidas a un conjunto de fuentes cuidadosamente coordinadas pueden sumarse hasta formar frentes de ondas planas llamadas ondas planas. Se puede hacer que las ondas planas a su vez se propaguen de nuevo en todas direcciones, porque las ondas se curvan alrededor de las esquinas. Y cuando los frentes de ondas se encuentran entre sí, pueden interferir formando ondas más fuertes o más débiles. Ciertamente las ondas del agua hacen todo esto, pero ondas de la... Ver la conexión entre el agua y la luz puede presentar más dificultad que ver las letras en la pared. Por ejemplo, nadie intentó con más empeño que Galileo ampliar la visión convencional. Pero como él mismo pudo comprobar, no todo el mundo ve las cosas del mismo modo, ni acepta a la primera vista lo que es nuevo. Pero hasta 1610, al menos hasta cierto punto, tenía una poderosa herramienta en que apoyar sus razonamientos. Aunque en contra de la opinión popular, Galileo no inventó el primer telescopio práctico. Hizo un uso intensivo de él. Y al final del siglo XVI, su telescopio de refracción simple disparó la astronomía hacia el futuro. Tal como revelan sus dibujos, Galileo vio los anillos de Saturno
las manchas solares, las fases de Venus, las lunas de Júpiter y los cráteres de la Luna. Galileo debe haberse preguntado, si un hombre puede por fin ver lo grande y distante, ¿por qué no lo muy pequeño y cercano? Ante una pregunta de esa naturaleza, escudriñó a través de otro invento que se le ha atribuido, el microscopio compuesto. Y como ilustran sus dibujos en su potencia tosca, pero magnífica, Galileo fue capaz de ver una abeja italiana con extraordinario detalle. Tal y como había hecho en la ciencia de la astronomía, también llevó a cabo un enorme avance en el campo de la óptica. En contra de otra opinión popular, las gafas no son tan modernas como parecen. De hecho, en una sucesión de modelos, desde el siglo XVIII, han venido constituyendo las gafas un cierto espectáculo. Sin embargo, mientras que las monturas han estado sujetas al capricho de este o aquel diseñador, las lentes se han basado ordinariamente en un principio científico invariable. Este principio se aplica también a las lentes de los microscopios y de los telescopios. Se llama refracción. La refracción ocurre cuando la luz penetra en un medio como el cristal y se desvía. Haciendo uso de este fenómeno, los fabricantes de gafas, microscopios y telescopios pueden tallar lentes curvas que concentren la luz en un punto. Pero antes de eso, es posible ver la refracción en un estado natural. He aquí un claro ejemplo. Un prisma de vidrio no solo desvía o refracta un rayo de luz, también revela que la simple luz blanca está compuesta por todos los colores del arco iris. Este proceso se llama dispersión. Fue observado muy claramente por Isaac Newton, que investigó tanto la refracción como la dispersión. Según Newton, la luz estaba constituida por partículas que, obedeciendo la ley de inercia, viajaban a través del espacio vacío en línea recta. Para Newton, la refracción o desviación de la luz por materia podía explicarse por la atracción gravitatoria entre luz y materia. Sin embargo, aproximadamente al mismo tiempo, y en relación con el mismo asunto, surgió en Holanda un punto de vista opuesto. Christian Huygens, un físico y astrónomo holandés, expuso la teoría de que la luz, en lugar de estar compuesta por partículas o corpúsculos, como Newton les llamaba, estaba formada por ondas. A la larga se vería que esta teoría era la correcta. Una onda es una perturbación que se propaga desde un lugar a otro. E independientemente de que se trate de ondas electromagnéticas, ondas del agua o cualquier otra clase de ondas, todas ellas tienen ciertas propiedades en común. Por ejemplo, la frecuencia de una onda multiplicada por su longitud de onda es igual a su velocidad. Las ondas mecánicas pueden ser longitudinales o transversales. Mientras que las ondas electromagnéticas son siempre transversales y en el espacio vacío viajan siempre a la velocidad de la luz. Pero aunque tengan siempre la misma velocidad, pueden tener frecuencias y longitudes de onda muy diferentes. Al ser así, estas ondas llegan tan lejos que crean el espectro electromagnético completo. De hecho, cuando las ondas electromagnéticas tienen una longitud de onda en el estrecho intervalo de 400 a 700 nanómetros, constituyen la luz visible. Es el espectro desde el rojo al violeta.
Ondas de longitudes de onda incluso más cortas, llamadas luz ultravioleta, son irradiadas por el Sol. Aunque esas radiaciones invisibles sean peligrosas para los seres vivientes, son absorbidas y convertidas en inofensivas por el ozono de la atmósfera de la Tierra. Más cortos son aún los rayos X, cuyas longitudes de onda son del tamaño de los átomos. Finalmente, los rayos gamma, con las longitudes de onda más cortas de todas. Tan pequeñas como los propios núcleos atómicos. Se crean en las reacciones nucleares. Ondas de longitudes de onda más largas, desde el intervalo de la luz visible en adelante, pueden ser creadas o absorbidas cuando los átomos cambian de un estado de energía a otro. Más allá de la luz visible se encuentran los rayos infrarrojos, cuya longitud de onda es más larga que la de la luz roja. La radiación infrarroja puede detectarse únicamente por el calor que aporta. El universo está bañado por radiaciones de longitud de onda larga, vistas como restos fríos del Big Bang. Esto incluye no solamente la radiación infrarroja, sino también las microondas. Las microondas son la primera parte del espectro cuya frecuencia es suficientemente baja como para poder ser generada por circuitos electrónicos de corriente alterna fabricados por el ser humano. El universo está igualmente lleno de ondas de radio. Estas ondas, con longitudes de onda de centímetros, metros o incluso kilómetros, completan el espectro electromagnético. Naturalmente, el gran Michael Faraday no vivió para ver el espectro electromagnético. Sin embargo, este espectro comenzó a tomar forma cuando, al imaginar cargas eléctricas rodeadas de línea de fuerza, Michael Faraday se hizo a sí mismo una pregunta. ¿Qué ocurre cuando esas líneas entran en vibración? Faraday no obtuvo la respuesta completa, pero no se habría sorprendido por el cuadro que resultó. Una carga eléctrica que oscila crea ondas que se propagan a lo largo de las líneas de fuerza a la velocidad de la luz. Estas ondulaciones son ondas transversales en el campo eléctrico, propagándose en frentes que se hacen cada vez más planos a medida que se alejan de la fuente, llegando a parecerse cada vez más a los frentes de ondas planas paralelas que llamamos ondas planas. Cuando los frentes de ondas pasan por cada punto del espacio, el vector campo eléctrico oscila arriba y abajo, marcando el paso de picos y valles de la onda que se propaga. Por tanto, una carga eléctrica oscilando es ciertamente la fuente de las ondulaciones que se extienden hacia el exterior en el campo electromagnético. Fue necesaria la teoría de James Clerk Maxwell para explicar la naturaleza de la luz y para proyectar la imagen del espectro electromagnético como un todo. A pesar de sus asombrosos estudios, Maxwell no fue el primero en ver la luz como una onda. Ya hacia 1670, Christian Huygens formuló un principio sobre las ondas luminosas, estableciendo que cada punto del frente de una onda es una fuente de nuevas ondas. En 1801, a pesar de la importancia dada a la teoría de los corpúsculos de Newton, otro inglés, Thomas Young, probó por encima de toda sombra de dudas que la luz es una onda. Lo consiguió al probar que la luz posee una propiedad de las ondas llamada interferencia. La interferencia de las ondas puede considerarse como constructiva o como destructiva. Si las ondas al viajar se encuentran entre sí en fase, pueden reforzarse mutuamente creando una onda mayor y produciendo lo que se conoce como interferencia constructiva. Pero cuando están desfasadas, pueden destruirse completamente la una a la otra. En
otras palabras, es la interferencia destructiva. Tal y como sospechó Thomas Young, todas las ondas en todos los medios se comportan de esa manera. Y para probar que la luz es una onda, simplemente tenía que ilustrar que la luz presenta interferencia, el comportamiento común a todas las ondas. El principio es el siguiente. La luz de una fuente única atraviesa dos ranuras, una al lado de la otra, separadas poco más que la longitud de onda de la propia luz. Después de pasar por las ranuras, la luz muestra una configuración característica en la pantalla. Cuando una única onda plana llega a las dos ranuras, cada ranura se convierte en fuente de frentes de ondas que se extienden. Y puesto que ambas nuevas ondas dimanan de la misma onda plana, sus oscilaciones están sincronizadas. El resultado es una configuración estable de ondulaciones hacia arriba y hacia abajo, alternando con direcciones a lo largo de las cuales las ondas se destruyen mutuamente. Esto produce una configuración de franjas sobre la pantalla separadas por franjas oscuras de interferencia destructiva. Y así fue, una serie de franjas alternadas para probar que la luz es una onda. Fue una demostración concluyente. Desde entonces, los físicos han tenido que explicar el comportamiento de la luz en términos de las propiedades de las ondas. Por ejemplo, si las ondas luminosas, como cualquier otra onda, se curvan alrededor de las esquinas, ¿cómo puede ser que la luz proyecte una sombra tan bien definida? La respuesta se encuentra en las magnitudes relativas de la longitud de onda de la luz y el tamaño de la abertura que atraviesa. Cuanto más corta es la longitud de onda, menos se propaga la onda completamente en todas las direcciones. Incluso cuando la longitud de onda y el ancho de la ranura son iguales, se puede ver el comienzo de una sombra. La sombra se debe realmente a la interferencia destructiva de la luz que proviene de diferentes partes de la abertura. El resultado de esto es que cuanto más corta es la longitud de onda, la luz emerge en una forma más parecida a un rayo bien definido. La longitud de onda de la luz, cientos de nanómetros, es tan pequeña comparada con los tamaños de los objetos normales que se pueden producir sombras ciertamente muy definidas. Esta explicación no arroja demasiada luz a una cuestión más importante incluso, puesto que todo lo que vemos es el resultado del encuentro de la luz con la materia. La pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de ese encuentro? Y la respuesta es que ya que toda la materia es eléctrica en su naturaleza, todo se reduce a ondas luminosas y cargas eléctricas. Por ejemplo, cuando una onda luminosa se encuentra con una carga eléctrica, el campo eléctrico oscilante hace que la carga oscile y se cree una nueva onda. Obsérvese la sombra que se forma detrás de la carga oscilante. Varias cargas eléctricas en línea, que podrían ser electrones unidos a átomos en un cristal, pueden producir frentes de ondas planas que salen en nuevas direcciones. Y si las cargas tienen libertad para moverse con facilidad, como es el caso de los electrones en el interior de un metal, el resultado puede ser impedir que la onda penetre en absoluto. En vez de esto, la onda se refleja completamente. Esta es la reflexión en un espejo en el que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Eso es verdad independientemente de la dirección en que llegue el rayo. La reflexión puede describirse también de un modo diferente. De todas las trayectorias posibles desde la fuente primero al espejo y después a un destino, la trayectoria real es aquella que se recorre en el tiempo más corto.
Como lo que se requiere para hacer rebotar la luz es una superficie metálica con sus cargas eléctricas móviles, los espejos se hacen de plata extendida sobre la superficie de un vidrio. Pero si es así, ¿cómo funcionan los espejos? ¿Por qué funcionan las lentes? Las lentes funcionan porque cuando la luz viaja a través de un medio transparente como el vidrio, la continua reconstrucción del rayo de luz por cada molécula del material disminuye la velocidad. En otras palabras, la velocidad de la luz dentro del vidrio es menor que en el aire. Cuando un rayo de luz incidiendo según un cierto ángulo se encuentra con un trozo de vidrio, un lado disminuye su velocidad antes que el otro, forzando al frente de onda a cambiar su dirección. Ese cambio de dirección de la luz, ya sea en un vidrio, en el agua o en cualquier otro material transparente, recibe el nombre de refracción. La luz se refracta hacia una dirección más próxima a la perpendicular a la superficie de separación entre los dos medios, siempre que entre en un medio que le haga disminuir su velocidad. Esto ocurre independientemente de la dirección de incidencia. Y como en el caso de la reflexión, de todas las trayectorias que la luz podría seguir desde la fuente a su destino, la trayectoria real es la que permite que la luz llegue en el mínimo tiempo. Tanto en la reflexión como en la refracción, el principio del mínimo tiempo elige la única dirección a lo largo de la cual los frentes de ondas se reconstruyen por medio de la interferencia constructiva. Los ojos tienen una lente incorporada que tiende a refractar la luz que entra, y por ello forma una imagen precisa en la retina. Si las lentes de los ojos no refractan adecuadamente, las lentes artificiales pueden ayudar desviando la luz a concentrar las imágenes en beneficio de la naturaleza. Por supuesto, la refracción lleva consigo frecuentemente otro tipo de distorsión, porque la refracción de la luz depende del color de esta. Luz de diferentes colores mezclados inicialmente, formando luz blanca, se desparrama en un arco iris de colores mediante este prisma. Ese es el fenómeno de la dispersión. Esa es la razón por la que, a pesar de que su potencia fuera digna de mención entonces, el telescopio de Galileo, un telescopio de refracción, era en realidad bastante limitado. Pero Isaac Newton se dio cuenta que un prisma y una lente afectan a la luz de la misma manera, lo que significa que el telescopio de refracción seguiría teniendo limitaciones. Y esa es la razón por la que inventó el telescopio de reflexión. En un telescopio de reflexión, un rayo de luz se refleja en una superficie parabólica hacia un único punto, el foco de la parábola, sin dispersión, independientemente del color. Y esa es la razón por la que, desde que Isaac Newton lo inventó, el telescopio de reflexión ha sido la herramienta más utilizada por los astrónomos ópticos. Por supuesto, la luz no es la única onda de los cielos, ni la única clase de onda que llega a un espejo y se refleja. Igual que se reflejan las ondas luminosas, se reflejan las ondas de la radio. Y esa es la razón por la que el principio del radar es el mismo que el principio del telescopio. El reflector de una antena de radar tiene la misma forma parabólica que el espejo de un telescopio. Así, tanto si se trata del indispensable radar del guardacostas como del último modelo de un telescopio óptico de 10 metros, el objetivo es detectar la radiación electromagnética siguiendo las mismas leyes y reflejando desde superficies metálicas similares. Independientemente del objeto, desde las letras del oftalmólogo, situadas a pocos metros, hasta una estrella increíblemente distante en las lentes de un moderno telescopio, las ondas luminosas continúan revelando los espectáculos más asombrosos. Y en cierto modo, el viaje acaba de empezar.
Una vez comprendido que la luz es una onda, muchas de sus propiedades peculiares se hacen comprensibles porque son precisamente propiedades de las ondas. Pero en el caso de la luz, ¿qué es lo que la trae desde el Sol a través del espacio vacío hasta la Tierra? ¿Qué es lo que oscila? No encontrando una respuesta obvia a esta pregunta, en el siglo XIX al menos le dieron un nombre. Fue llamado éter luminífero, y era lo que oscilaba cuando la luz pasaba a través de él. Era el medio que transmite la luz, igual que el aire es el medio que transmite el sonido. A lo largo del siglo XIX se realizaron varios experimentos ingeniosos intentando detectar el movimiento de la Tierra con respecto a ese éter luminífero. Por una razón u otra, todos esos experimentos fallaron. En la década de 1880, Albert Michelson ideó un experimento de exquisita sensibilidad, que utilizaba la interferencia de las ondas luminosas como instrumento de medida para detectar el movimiento de la Tierra a través del éter. La historia de ese experimento, sus repercusiones y consecuencias, será el tema del que hablaremos cuando nos veamos el próximo día. Hola ingenieros, ¿qué tal? ¿Qué les pareció este tema? Hola, profe. Mucha ¿Qué tal? info. Bastante En poco información, tiempo, ¿no? bastante. Sí, pues de hecho es un resumen de manera muy general y concisa y concreta de lo referente a este tema que es óptica. O sea, es un tema aparentemente una palabra prácticamente son 6 palabras que dice óptica, pero en realidad el contenido que tiene y la relación que tiene con muchas cosas, pues es bastante, ¿no? Incluso, por ejemplo, si ven en el video, mencionó ondas electromagnéticas, que por cierto ahorita, aquí sí podemos ver el pizarrón. Bueno, yo ya me adelanté un poquito a algunas cosas que menciona el video. Profe, se escucha con eco. ¿Se escucha con eco? Sí, Sí. a lo mejor debe ser el micrófono, permítanme, a lo mejor es la configuración del micrófono. Probablemente pueda ser eso. Aquí estoy conectado, completamente conectado aquí también. Ha de ser en relación a la... A ver, me dice si se escucha mejor. ¿Ya nos escucha, profe? No escucha nada, profe, de lo que está hablando. Sí, bueno, ¿me escuchan? ¿Se escucha eco? Ya, ahora sí, profe. ¿Se escucha eco? Bueno, ¿se No, ya escucha no, eco? profe. Ok, bueno, entonces les comentaba, regresando al tema, les decía, en el caso que estamos viendo de óptica, estamos hablando que tiene que ver mucho con la luz. Y la luz, de una u otra manera, se propaga a través de ondas. De hecho, es lo que de una u otra manera se ha identificado, hemos leído o se ha observado, ¿no? Entonces, imagínense una persona que de una u otra manera tiene problemas, tiene la dificultad que se le llama daltonismo. Ellos simplemente ven en una sola tonalidad, en un solo color. Y en cambio nosotros, bueno, las personas que no tenemos esa deficiencia, vemos a diferentes tonalidades todo, ¿no? La hoja que es color verde, la luz que es determinadamente blanca, pero ya vimos que la luz tiene un espectro, ¿no? Tiene una gran determinada cantidad a cierta cantidad de longitud, se llama longitud de onda, podemos observar diferentes fenómenos, ¿no? Y entonces, como les comentaba, entonces al hablar de ondas, tenemos que tocar el tema de una manera muy, muy especial, en tema de ondas electromagnéticas. Ya se lo había comentado anteriormente, pero creo que en esa ocasión no traía este libro, este material, en el cual nos indica que tiene que ver mucho con las ecuaciones de Maxwell. En este caso se llamó James Clerk Maxwell, en el cual, pues, lo que él hizo, de una otra manera, fue hacer una especie de, no compendio, sino lo que hizo fue tomar en cuenta diferentes trabajos que habían realizado diferentes personajes, como por ejemplo en el caso de Gauss. Gauss, él, de cierta manera, con Maxwell, él tomó en cuenta, ese es un símbolo de una integral, pero al hablar de un círculo se llama integral de superficie, en el cual está tomando lo relacionado a la intensidad del campo magnético
multiplicara por la derivada de quién, de una área. Al hablar de una superficie tenemos que hablar de un área. Esto es igual, en este caso, a esa integral de superficie, o también lo podemos representar con doble integral. Es igual a la intensidad de ese campo magnético. Este símbolo representa, parecería que es una L, pero nos indica que es perpendicular, la intensidad del campo magnético es perpendicular aquí a la diferencial de esa área. Esto también es igual, si recuerdan, mencionaron un tanto a las cargas eléctricas, al análisis de una carga dentro de esa carga eléctrica por una constante que se llama epsilon subíndice 0, que es una constante muy importante en relación a los campos, en este caso, a la intensidad del campo magnético, pero en el caso de la intensidad que tiene que ver con cargas, es en este caso epsilon subíndice 0. Luego, la palabra que les quería decir es que Maxwell hizo una unificación tanto de esas leyes que trabajó Gauss para el electromagnetismo, que trabajó Faraday y que también tuvo que ver con Ampère. Entonces, en esa unificación también hay otra ley que se le llama ley de Gauss, que también trabajó Maxwell en ella, que se le llama para el electromagnetismo. Ahora tenemos una integral de superficie, en este caso la letra B, en este caso la letra B, se refiere a la densidad de ese campo magnético, multiplicada por el diferencial de área, que es igual a la integral de una superficie. En este caso, la densidad del campo magnético es perpendicular al diferencial del área. Esto es igual a 0, ¿ok? Esa es otra de las leyes que unificó Maxwell en relación con Gauss. Luego viene la ley de Faraday. En el caso de Faraday, nos está diciendo que que es la integral de superficie de la intensidad del campo magnético, ahora multiplicada por el diferencial. En este caso, anteriormente era de área, entonces aquí es de un desplazamiento, así es como le llamamos al diferencial de S, que sí va a ser igual a la integral de superficie de ese campo, de esa intensidad de ese campo. Estas dos líneas no significa que es el número 11, significa que son paralelas, en este caso, a ese diferencial de ese desplazamiento. Profe, Esto es igual, perdón. perdón que lo interrumpa, dijo que era integral de superficie, ¿de Así qué? es. Perdón. De la intensidad del campo magnético. En este caso, la letra E se refiere a eso. Es paralela, esas dos líneas significan que es paralela a ese diferencial de ese desplazamiento, ¿no? A eso se refiere. Y luego esto es igual a menos, en este caso, al diferencial de en dt, ¿de quién? Del flujo de ese campo magnético. Ese es un símbolo que más adelante ustedes lo van a utilizar cuando lleven el caso de otra física que tiene que ver con cargas eléctricas, ¿no? Y bueno, dentro de otras ecuaciones que unificó Maxwell, se llamó la ley de Ampère. En esa ley de Ampère ahora tenemos la integral de superficie, ¿sí?, de la densidad del campo magnético multiplicada por ese diferencial de ese desplazamiento, que va a ser igual a la integral de superficie de esa densidad de campo magnético, la cual es paralela a ese desplazamiento, que va a ser igual. Ahora tenemos a μ0, que es la permeabilidad en el vacío, multiplicada con una corriente, porque Ampère trabajó mucho en relación a la corriente, o en este caso a la intensidad de corriente, más dos constantes, que es epsilon 0, y en este μ subíndice 0, multiplicado todo eso por el diferencial respecto del tiempo del flujo, en este caso del flujo magnético, ¿no? Eso fue lo que tuvo que ver Maxwell en la unificación de esas cuatro leyes, pero todo está enfocado a las ondas electromagnéticas. Entonces, imagínense toda la chamba que tuvo que hacer Maxwell para de una u otra manera hablar sobre las ondas electromagnéticas, que esto tiene que ver mucho con el tema que estamos hablando, que es óptica, y que se refiere al tema de ¿qué? De luz, ¿sale? Entonces, ese es lo que estamos realizando, y bueno, de ahí vienen otras leyes que tienen que ver con la parte de la reflexión, con la parte de la refracción. Una es reflexión y otra es refracción, y que también nos habla de un personaje que tiene que ver con, que se llamó Huygens, ¿sí?, que fue un holandés que también tuvo mucha importancia en este tema. Bueno, y sí es bastante información, como comentaba su compañero, en este caso el ingeniero Alan, pero bueno, en relación a lo que vimos en el video ahora, también nos menciona sobre los espejos, cuando tenemos un espejo cóncavo, cuando tenemos un espejo convexo. Y aquí está la diferencia, ¿no? Ese es un espejo cóncavo, en el cual la intensidad de luz, que en este caso viene siendo de color rojo, en este caso esa luz que
que se refleja en ese espejo y posteriormente llega a un punto que se le llama foco real, en este caso, y vamos a tener aquí una imagen real de esa imagen. Y de ahí tuvo que ver Newton, en esta parte, si se fijan al final del video, nos dice que Newton de una u otra manera, ahí es donde parte lo que ahora se está utilizando en muchas aplicaciones, eso que tuvo que ver Newton, ¿no? De cierta manera para poder identificar, en el caso del ejemplo de un radar, en el caso de la imagen que se toma a una gran cantidad de millones de kilómetros para poder ver una estrella o un planeta. Entonces el espejo cóncavo, en este caso nos menciona lo siguiente, dice, los espejos cóncavos producen una imagen real, en este caso, e invertida, de aquellos objetos situados en el infinito y el foco principal. Entonces aquí tenemos parte de ese foco principal. Si el objeto se encuentra entre el foco principal y el espejo, que es lo que nos está mencionando, la imagen virtual derecha, la imagen va a ser virtual, en este caso derecha, de un mayor tamaño que en este caso que la del propio objeto, ¿no? Entonces es parte de una característica del espejo cóncavo. En relación al espejo convexo, ahora en este caso podemos observar que ese espejo, en este caso la luz, está pegando en este extremo, que viene siendo la parte convexa, y obviamente que esa luz, parte de esa luz se va a reflejar en ese espejo. Pero en forma virtual, lo digo de esta manera, porque se está indicando que existe un foco virtual, donde esos haz de luz, o esos rayos de luz, penetran ese espejo convexo y se unen en este punto, que se le llama foco virtual. Es por ello que ese espejo convexo produce una imagen virtual derecha, aquí está, una imagen virtual derecha, y de menor tamaño que en este caso la del objeto, ¿no? Entonces son algunos casos en el cual estamos hablando ya específicamente tanto de un espejo cóncavo como un espejo convexo. Pero sin olvidar lo relacionado a que las ondas electromagnéticas, el trabajo que hizo Maxwell de unificar esas leyes, ley de Gauss para el electromagnetismo, la ley de Faraday y la ley de Maxwell en relación a la intensidad de la corriente eléctrica. Y ya posteriormente, pues lo vemos ahora ya de una otra forma en un espejo convexo y un espejo cóncavo, ¿no? Que es cosa que ahora ya se utiliza, tiene muchas aplicaciones en ello, ¿no? Incluso se observan, ustedes saben que los lentes, los que llegan a usar, en mi caso yo uso ya, tengo la necesidad de usar lente, ¿por qué el lente tiene ese espejo o tiene ese comportamiento cóncavo? Porque al final de cuentas, yo tengo que ver las imágenes en un punto, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver lo relacionado también a los lentes. ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿Algún comentario? No, por cierto, esta imagen ya... Por cierto, gracias. Ahorita ya tomé una imagen de lo que acabo de escribir en el pintarrón y se los acabo de enviar al grupo, ¿no? Por si, bueno, yo sé que están atendiendo varias cosas, pues bueno, ya le tomé imagen y esa imagen se la mandé ahí al grupo que tenemos en WhatsApp, para que por favor ahí vayan teniendo toda esta información como parte de sus apuntes y que de una otra manera les va a servir como portafolio de evidencias, ¿no? ¿Alguna pregunta, algo que quieran agregar en relación al video, ingenieros? ¿Qué les pareció el video? Si son tan amables de compartirme. me gustaron mucho las animaciones que utilizaban, profe, para representar lo de las ondas y todo eso. Pues fíjense que eso que comentas, ingeniero Alan, de una u otra manera, pues a nosotros como maestros, imagínate yo hacer los dibujos en el pizarrón, pues me llevaría mucho tiempo. Entonces es un material que a nosotros nos sirve de mucha utilidad para poder dar una representación de lo que es estos temas, ¿no? Y la verdad que bueno que exista este tipo de material y personas que se interesan en la ciencia y de una u otra manera hacer la divulgación de ella, ¿no? Bueno, yo en mi caso encantado, ¿no? Porque me ayuda de una manera muy, muy importante. Y muchas gracias por su comentario, ingeniero. ¿Alguien desea hacer algún otro comentario, ingenieros, antes de pasar a la siguiente información? No, profe, todo bien. ¿Todo perfecto? Ok. Bueno, entonces comentarles que ya generé la carpeta ahí en el apartado de la materia de física para ingeniería bioquímica. Ya está la carpeta donde ustedes pueden subir el resumen de este video, ¿eh? Tienen hasta aproximadamente la siguiente semana para poder realizar ese resumen de este video, ¿eh? No es nada complejo, al contrario, yo creo que es algo muy elemental con que ustedes pueden hacer un pequeño resumen de esta información. Bueno, continuando con los temas, voy a mencionar algo que se refiere a la palabra reflexión. En este caso, voy a escribir aquí un texto que se me hace muy interesante
Y dice lo siguiente, ¿no? Dice que una parte, ¿sí? Dice que una parte de la onda, ese es lo que estamos hablando, ¿sí? Una parte de la onda nos menciona, en este caso, en una parte de la onda se refleja, ¿sí? Una parte de la onda se refleja en la superficie, en este caso, ¿qué es lo que estamos hablando? En este caso, en la superficie, se refleja en la superficie, punto y coma, y en este caso se dice que, es decir, en este caso, rebota. Déjenme lo escribo con tinta de otro color, en este caso, es decir, en este caso, rebota. ¿Sí? Es en lo relación a esa palabra que se llama reflexión. Y en el caso, voy a escribir el siguiente texto, dice la otra, ¿sí? Dice que la otra parte de esa onda, la otra parte, en este caso, se refracta. Se refracta, voy a escribir aquí, refracta, se refracta, coma, es decir, coma, es decir, coma, es decir, penetra en la región, penetra en la región, ¿sí? Penetra en la región, en este caso llena de material, ¿sí? Llena de material, porque también eso, vamos a ver que hay diferentes materiales, incluso hay comentarios sobre el ejemplo del agua, ¿no? Pero ¿qué pasa si es el aceite? ¿Qué pasa si es el agua de mar? Ahí ya cambia, en este caso, esa refracción, ¿no? Y no se diga, hay unos equipos que se encargan que se llaman, no sé si, espero no equivocarme, se llaman refractómetros, en el cual se coloca dentro de una probeta, y, a ver, por favor, corríjanme si es correcto ese tema de refractómetros, en el cual se genera una intensidad de luz, ¿sí? Una intensidad de luz a través de ese líquido, en este caso ese líquido, y posteriormente del otro lado hay otro equipo, otro instrumento de medición, el cual capta la poca o la mínima intensidad de luz que está entrando a ese líquido. Y de esa manera se indica, en este caso, sobre todo este tipo de equipos se utilizan, por ejemplo, en el caso de los vinos, cuando es un vino tinto, un vino claro, un vino oscuro, un vino blanco, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de equipos que se llaman, por eso les digo, si pueden buscar refractómetros, para no equivocarme, en donde se les genera, se le da una cierta cantidad de líquido, incluso, por ejemplo, ustedes saben que hay botellas de color claro y botellas oscuras, y ese tipo de botellas lo que hacen es que muchas veces el material que se encuentra dentro de esas botellas, ¿sí? Entonces, si les da la luz tal cual, entonces pueden cambiar sus propiedades de ese líquido que contienen. Es por eso que hay botellas de color oscuro, ahora ya han cambiado a botellas de otro tipo de tonalidades, de color azul, de color amarillo. Entonces, eso de una otra manera, si reciben la luz como tal, pues puede cambiar, en este caso, su sabor, ¿verdad? En este caso, su sabor, el color de esa bebida, o en este caso, si estamos hablando de un vino, de una cerveza, ¿verdad? Entonces, por eso hay diferentes tonalidades de botellas, con lo cual hace que la luz no incida y no genere cambios en sus propiedades de esos materiales, ¿no? Sino en muchas ocasiones alguien podría pensar, bueno, pues es que así a alguien se le ocurrió. No, es que tiene algo muy, muy en particular ese tipo, ese color del vidrio que tiene esa botella, ¿no? Y bueno, y eso tiene que ver un tanto, dice que la otra parte se refracta, es decir, que penetra en la región llena de material y continúa, aquí menciono, y continúa, ¿sí? Y en este caso, y continúa propagándose, y continúa propagándose, y continúa propagándose, ¿sí? En este caso con algún, ¿sí? Con algún cambio, propagándose con algún cambio. Ahorita me muevo para que puedan copiar
en un cambio, en este caso, de rapidez, ¿sí? Un cambio de rapidez y dirección. Estamos hablando de quién, de la luz, ¿verdad? Aquí está. Entonces, como pueden observar, ahora ya estamos hablando de dos temas que ya se han mencionado o se mencionaron ahí en el video. Entonces, uno de ellos se refiere a la parte de la onda, que es lo que les comentaba, de la luz, específicamente de luz, que se refleja en esa superficie, en este caso, y eso tiene que ver que rebota, ¿no? Esa imagen o esa luz, esa onda en la cual viaja la luz se refleja y por lo tanto, es decir, que rebota, ¿no? Estaríamos hablando de un espejo, ¿no? Que es este caso. La otra parte de esa onda se refracta, o sea, ¿qué quiere decir? Que penetra la región, ¿sí? Que penetra la región llena de un material, como les comentaba el caso de las botellas, y continúa propagándose con algún cambio tanto en la rapidez y en la dirección de quién, pues de esa onda o de esa luz, ¿no? Entonces aquí son dos palabras que son bastante interesantes, en las cuales pues hemos hablado que se refiere a la parte de la reflexión y la otra de la refracción. Entonces de aquí es importante, si alguien en un momento les pregunta a qué se refieren esos temas, pues que se refleja es que rebota la luz, y en el caso que refracta, que penetra, en este caso, ese vidrio, ese material, y posteriormente, pues bueno, llega a hacer cambios en las propiedades, ya sea del olor, del sabor, en el cual contienen ese tipo de material. Es por eso que muchos líquidos, o bueno, algunos productos naturales, o productos que se venden para, en este caso, el consumo humano, o también para el consumo animal, de cierta manera vienen sellados, ¿no? Vienen con ciertas protecciones, pues precisamente para que no tengan alguna dificultad con la cuestión, si es que están expuestos a la luz, pues no sufran cambios, ¿no? Entonces, bueno, si gustan ahí tomar nota de esto, ingenieros, pues no está de más que tengan en cuenta esta información, ¿no? ¿Ok? Profe, Sí, adelante, Alan. ¿y lo de los vinos se suele utilizar para ver de qué tan buena calidad es o cómo? Bueno, lo que pasa es que como de cierta manera, yo lo que te puedo comentar, a lo que yo conozco, pero igual también es cuestión de investigarlo, Sí, profe. sí tengo entendido que se usan botellas de diferente tonalidad. Por ejemplo, si te fijas un vino claro, un vino blanco, prácticamente la botella es transparente. Pero si estamos hablando de un vino diferente a ello, un tinto, por ejemplo, hay botellas que son ya oscuras, como tipo color humo, vamos a llamar con esa tonalidad. Y eso, Sí, pues lo profe. que te va a hacer es que el color, o más bien lo que se refiere al líquido que contiene, pues de cierta manera no haya cambios en su sabor, en el color. Entonces, es por eso que se usan ese tipo de botellas con esas tonalidades, ¿no? Si te fijas, las botellas de agua, normalmente las que consumimos, normalmente son blancas, son transparentes, por un color blanco, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no hay ningún cambio en sus propiedades, en este caso, de ese líquido. Pero ya, por ejemplo, incluso hay empaques de productos naturales que son, de hecho, son oscuros. Pero es propio, ¿no? Es propio porque no quieren que a la hora que estén expuestos a la luz cambien sus propiedades o puedan sufrir alguna deformación, descomposición de ese producto, ¿no? Al menos eso es lo que yo te podía comentar de acuerdo a lo que yo he leído, ¿no? Pero igual, te invito a que investigues y veas a qué se debe eso, porque tiene una característica muy particular, ¿eh? No nada más es por cuestión de que a alguien se le ocurrió, para que cambie el color, no, tiene algo muy, muy en particular, el por qué usar una botella de color clara o una botella con otro tipo de tonalidad, ¿no? Pero investiguen, ¿no? Investiguen para que se pueda dar una respuesta, ustedes no se queden con esa duda al respecto, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que en los carros hay algunos coches, en este caso los vidrios, o en este caso sí los vidrios, normalmente, anteriormente de agencias salían en color claro, blancos prácticamente, pero tú sabes que ahorita la intensidad de la luz del sol es bastante fuerte. Por eso que muchos de las personas que van a algunos lugares donde se les pone de cierta manera una mica al espejo, al vidrio, se le pone una mica, ¿para qué? Para que no penetren, en este caso, por los rayos del sol. Porque en ocasiones, pues el sol es bastante intenso, ¿no? Entonces de ahí surge, en este caso, el uso de esa mica, o incluso ya agencias que te venden
en este caso las unidades, ya con vidrios con determinada tonalidad de esos vidrios, ¿no? Entonces, pues bueno, son algunas cosas que también tienen que ver con parte de estos temas que estamos analizando, ¿no? ¿Ok? Gracias, profe. Y bueno, y no se diga, por ejemplo, también el caso de estoy hablando ya de lente específicamente, por ejemplo, ya hay una marca, no voy a decir el nombre de la marca, pero incluso ya hay micas, o en este caso, vidrios, con los cuales tú te expones al sol y cambian su tonalidad. De manera natural ellos detectan que hay una luz, el sol está muy fuerte y cambian la tonalidad. Incluso te entras a un lugar oscuro, en este caso a la sombra, y automáticamente cambian su tonalidad, ¿no? Incluso ya ahorita se están vendiendo en algunos sitios lentes que automáticamente tú llegas, por ejemplo, vas a salir al sol y simplemente tocas tu armazón en un determinado punto, tiene un sensor que tú lo presionas y automáticamente se ponen oscuros, se ponen de negros, luego le das otro clic y automáticamente se ponen de un color más claro, pero eso ya tú lo regulas con un sensor que ellos tienen prácticamente en esta parte, en los extremos, ¿no? Entonces, son diferentes tecnologías que cada vez se van desarrollando, pero en el caso del uso como nosotros humanos, y en el caso de los que usan lentes, ya con una determinada graduación, o simplemente por el hecho de una protección para los ojos, ¿no? Que incluso hay otra marca ya muy reconocida, que incluso esa tecnología la usaban normalmente los astronautas, porque cuando ellos están expuestos ya a la luz más directamente, en este caso en el espacio, a la luz solar o a la luz que emite una estrella, pues sí tienen que tener una protección bastante grande. ¿Para qué? Para no perder la vista y quedarse ciegos, ¿no? Entonces, ya hay una marca que ha utilizado ese tipo de tecnología que ya incluso se vende en algunos lugares, ¿no? En los cuales se encarga de vender pues lentes para protección de la vista. Bueno, entonces ahí tenemos esos ejemplos, ingenieros, en relación a este tema que tiene que ver en el reflejo, cuando la luz rebota, la reflexión, y en el caso de la refracción, cuando ya la luz penetra, en este caso, ese material que estamos en este caso observando, que como les decía, hay diferentes materiales de hecho hay una tabla, la cual nos propone y nos da a conocer, en este caso, cuál es el comportamiento de esos materiales a la hora que ingresan. En este caso se le conoce como índices de refracción de esos materiales, ¿no? Como puede ser el aire, el vidrio, el alcohol etílico, el aceite, el cuarzo. Entonces son materiales que de una otra manera tienen un determinado grado de índice de refracción, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Algún comentario, ingenieros, respecto a esto? No, profe, todo bien. Ok, ¿cómo andamos de tiempo? Pues andamos muy bien, vamos bien. Vamos a ver ahora otro tema que también está relacionado con la óptica, que tiene que ver con el principio de Huygens, que es algo que ustedes vieron en el video, se tocó ese tema de ese personaje. Entonces vamos a ver algo relacionado al frente de ondas, es como se le conoce a esto, ¿no? Entonces, como pueden observar, este tema de óptica es muy extenso, pero la verdad a la vez se hace muy interesante. Bueno, discúlpenme que a lo mejor yo lo diga, pero será como que me gustan estos temas y son muy amplios, y a veces involucrarse en ellos es muy, pues la verdad, alguien podría decir fascinante, o alguien puede decir, no, es que es muy aburrido, este tema no me gusta. Bueno, es muy respetable, ¿verdad? Pero, por ejemplo, comentarles rápidamente que en la ciudad de León hay un centro de investigación. Es un centro que se le llama, es un centro CEP-CONACYT. En el caso de ese centro es el Centro de Investigaciones en Óptica, que está en la ciudad de León, Guanajuato, y es una institución reconocida de nivel internacional, en la cual, bueno, las personas que desean estudiar, aparte de, por ejemplo, de la ingeniería, y quieren incursionar en el diseño, en el mejoramiento o en el desarrollo de un prototipo nuevo, ese centro de investigaciones en óptica pues tiene diferentes áreas para desarrollarse de manera profesional, continuando los estudios de maestría, en el curso de doctorado y algo más, ¿no? En el caso del postdoctorado. Y ahí en ese centro de investigación pues hay personas de mucha capacidad que se encargan de preparar a próximos investigadores,
en relación al tema de la óptica, ¿no? Y bueno, pues ahí está ese centro muy reconocido a nivel internacional. Bueno, continuamos con las partes del tema y aquí hice un pequeño paréntesis. Entonces voy a hablar sobre el frente de onda. Y el frente de onda nos dice lo siguiente. Entonces dice que la propagación, en este caso nos habla de la propagación de una onda, en este caso de una onda de luz, que recordemos que ese es el tema muy importante para la óptica, la luz, de onda de luz, ¿sí? Eso es de vital importancia, ¿no? O de cualquiera, o en este caso de cualquier otra, o de cualquier otra onda, ¿sí? De cualquier otra onda, en este caso que es electromagnética, en este caso onda electromagnética, sí, puede describirse por medio, en este caso, por medio de los, en este caso, frentes, por medio de los frentes, en este caso, por los frentes de onda. Y así es como se le conoce en este caso, frentes de onda, o también se les conoce como crestas, ¿sí? Como crestas de onda. Esa es una parte de esa definición que tiene que ver con el frente de onda, ¿no? Y de otra manera, esos frentes de onda, menciona aquí el texto, dice que son los puntos en el que el campo eléctrico de la onda posee la intensidad máxima en algún instante. Eso es lo que menciona, por ejemplo, dice los frentes de onda instantáneos de una onda de radio emitida por una estación de radio. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace una estación de radio? Pues emite, ¿no? Emite frentes de onda. Y eso lo estuvimos viendo en el video. Sí, te escucho, Alan. ¿Me podrás repetir qué eran los frentes de onda, por favor? Sí, en este caso los frentes de onda, en este caso voy a indicar algo así. Los frentes de onda tiene que ver con la propagación. Entonces, en este caso los frentes de onda dice, la propagación de una onda de luz o de cualquier otra onda electromagnética puede describirse por medio de los frentes de onda o también llamados crestas de onda. ¿Y esos cómo son? Por ejemplo, si tú tienes una antena, aquí lo voy a hacer este ejemplo, aquí tienes una antena de radio, entonces esa estación de radio lo que hace como el video, emite unas ondas electromagnéticas que se le conoce como frentes de onda, y estos vienen siendo los frentes de onda, a eso se le refiere, o también se le conoce como crestas de onda. Entonces, por ejemplo, en el caso del radio, por indicarlos de una manera, por ejemplo, yo aquí, aunque bueno, ustedes no lo pueden ver porque bueno, estamos trabajando aquí, les voy a tomar una imagen. Yo me encuentro ubicado en el Salón 28, aquí en el edificio Rosa, del Tecnológico de Celaya, en el Campus 1. Enfrente de mí está la estación de radio, y la estación de radio, bueno, tiene una antena con la cual, pues en este caso, hablando del ejemplo que estamos mencionando ahorita, en los frentes de onda, esa estación de radio, ¿qué es lo que hace? Emite frentes de onda, y vienen siendo, de una u otra manera, no se pueden ver, pero de cierta manera se da a conocer que esos frentes de onda viajan a través de estas ondas. Me voy a permitir tomarle una foto y ahorita se las comparto en el grupo para que la vean. Bueno, no alcanzo a ver la estación como tal, pero déjenme ver si me permite aquí mi celular tomarle esa imagen. Ah, sí sale completamente. Aquí les voy a tomar la imagen. Ya se las compartí al grupo de ingenieros. Entonces pueden ver ustedes la antena que les acabo de, la imagen. Bueno, aquí la voy a compartir a través de mi celular. ¿Sí la pueden observar? Listo, profe. Entonces, por ejemplo, aquí está la imagen. Entonces yo la tomé ahorita desde la ventana del salón donde me encuentro, y aquí está la antena, en la cual está emitiendo, en este caso, las señales, que en este caso está emitiendo la estación de radio, que en este caso es Radio Tecnológico de Celaya, es XEITC, Radio Tecnológico de Celaya. Antes en AM era el 1200 de AM, pero ahorita cambió al 89.9 de frecuencia modulada FM. Entonces, en la parte más alta, pues hay unos cables que viajan de aquí, del transmisor, van a través de esta antena y llegan aquí. Y posteriormente, pues aquí es donde empieza
En este punto más alto, es donde se empiezan a emitir las ondas. En este caso, lo que se le conoce como frentes de ondas. Aquí en el campus 1 existe otra antena, que es la repetidora, donde esta señal llega, y de ahí, bueno, se propaga a diferentes longitudes, a diferentes espacios, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es de una otra manera este ejemplo en el cual estamos hablando de la propagación de esta onda o frentes de onda en los cuales están viajando a través de, pues, de este medio que es el aire, o en algunos casos el vacío, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del aire, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros, hasta el momento? No, profe, todo bien. Gracias. Fíjense que aquí ya está lloviendo y está cayendo granizo. Acá también en mi casa, profe. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Ya nos escucha, profe? Parece un grano de sal, profe. Profe, no se escucha si está hablando. No se escucha aún, profe. Bueno, ¿me escuchan? Ya, profe. ¿Tiene apagado el micro, profe? ¿Ya nos escucha, profe? Aún no, profe. Todavía no, profe. Bueno, ¿ya me escuchan? Se escucha con Bueno, eco, bueno, profe, bueno, pero ya bueno. se escucha. Bueno, 1, 2, 3, probando. Ya, profe. A ver, hable más fuerte. Bueno, ¿me escuchan? ¿Ya? Ya, profe, ¿Ya se ahora sí escucha, ya. ingenieros? Ok, entonces les decía que está cayendo un poquito de granizo. Bueno, es algo que les quise comentar. Bueno, entonces la propagación de las ondas o frentes de onda tiene que ver con esto. Incluso ahí en el video, si ustedes llegaron a ver, ponían varias rejillas. Ponían una rejilla y en el cual, bueno, pues se propagaban esas ondas, ¿no? ¿Y qué sucedía, no? Luego ponían dos rejillas en donde, pues obviamente que esas señales viajaban y obviamente cruzaban estos puntos y determinadamente, pues aquí se unían y se generaba un tipo de frente de onda, ¿no? Eso tiene que ver con parte de este tema que estamos en este caso analizando, ¿no? De aquí surge también algún tema interesante que tiene que ver con un personaje que les comentaba, que tiene que ver con la construcción de Huygens. En este caso, él tuvo que ver en relación a las ondas, con la propagación de esas ondas, en la cual, pues bueno, dice que habla sobre el tema de la ondulación, ya de una manera más en particular, este personaje, entonces empezó a ver que empezó a representar esferas pequeñas usadas para la construcción, en este caso, de esas ondulaciones, ¿no? Que a final de cuentas, pues tiene que ver con esta parte que mencionamos con los frentes de onda, ¿no? Ahí es donde este personaje tuvo que ver de una manera muy importante con eso, ¿no? Entonces voy a escribir aquí un pequeño texto
que hace relación al trabajo que él hizo. Bueno, pues estamos continuando con parte de este tema, ingenieros. Déjenme utilizar a ver si ¿se alcanza a distinguir el marcador de color azul, ingenieros? ¿Sí se alcanza a distinguir esa tinta de este marcador Sí, azul? profe. Ok. Entonces voy a utilizar este marcador, y eso tiene que ver con la construcción de Huygens, en el cual, pues, de cierta manera usa ondas pequeñas que en este caso representan esas señales, ¿no? Esos frentes de onda a través de pequeñas ondas. Entonces aquí voy a llamar, el título se llama Construcción. Construcción. En este caso se le llama así de Huygens. ¿Vale? Ese es el tema que vamos a tocar ahorita. Entonces la construcción de Huygens dice, dice que para encontrar el cambio, o sea, aquí el cambio de posición, y para encontrar el cambio de posición de un frente de onda, eso es lo que nos estamos refiriendo, de un frente de onda, en un pequeño intervalo de tiempo, en un pequeño intervalo de tiempo que se le va a conocer como delta t, intervalo de tiempo, se llama delta t, así es como le vamos a indicar, es un incremento, trae, ¿sí? Dice que trae muchas esferas pequeñas, en este caso trae muchas esferas pequeñas de radio, muchas esferas pequeñas, ¿sí? De radio, en este caso le llama de radio, y aquí habla sobre específicamente, a esto se le conoce como rapidez de onda. Rapidez de onda, cierro el paréntesis, esto es multiplicado en este caso por delta t, que es el incremento, en este caso los pequeños intervalos de tiempo, ¿sí? Con centros, aquí voy a poner delta t con centros, ¿sí? Con centros en los antiguos frentes de onda, antiguos frentes de onda. Espero que se esté distinguiendo el color de tinta azul, ingenieros. Sí, profe, se ve bien. Ok. Punto y seguido, dice el nuevo frente de onda. ¿Sí? El nuevo frente de onda. ¿Sí? Es la superficie el nuevo frente de onda es la superficie que toca, en este caso, los bordes, ¿sí? Ahorita voy a hacer un pequeño ejemplo de ello, ¿no? Los bordes de entrada, es bastante texto, ¿verdad? De entrada de estas esferas pequeñas, de estas esferas pequeñas, que de hecho, si ustedes observaron en el video, ahí menciona parte de esa construcción de Huygens. Y eso de una u otra manera, como les comentaba, hace la relación, pues, de, por ejemplo, si tenemos una onda, por ejemplo, una propagación de un frente de onda, aquí va a ser el caso que voy a escribir. Entonces, por ejemplo, aquí voy a escribir a través de esta
línea no continua, es una línea no continua, y la otra, pues bueno, viene siendo la línea continua, ¿no? De esa propagación, de esa onda, ¿no? Es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, lo que él hizo en relación a este texto que acabo de escribir, entonces empezaron a generar cierta cantidad de circunferencias, aunque creo que le voy a hacer un poquito más pequeña, más cercana a. Entonces, él empezó a observar que esas señales tienen una gran cantidad de círculos, como lo menciono. A través de pequeños círculos, como lo estoy haciendo ahorita, ciertas circunferencias con una determinada cantidad de radio. Entonces, de ahí él, como dice, para encontrar el cambio de posición de un frente de onda, de un pequeño intervalo de tiempo, trae muchas esferas pequeñas. De radio, entonces, aquí están las esferas pequeñas. Luego dice de radio. En este caso, al hablar de un radio, entonces tendría que indicar que voy a escribirlo a través de esa línea no continua. Aquí lo estoy escribiendo. ¿Sí? Estoy escribiéndolo de tinta de color negro. Entonces, cada una de esas esferas tiene un determinado radio. Es a lo que se refiere esta construcción de Huygens. Entonces, tienen un determinado radio, que es el que estoy marcando de color oscuro. Entonces, son pequeñas esferas, se trae muchas esferas pequeñas de radio. Eso se refiere a rapidez de onda. Eso multiplicado por un delta t, que se refiere a los intervalos pequeños de tiempo, con centros en los antiguos frentes, en este caso, de onda. Entonces, como pueden observar, entonces, sí, no sé si se alcanza a ver esta línea de color negro que estoy marcando. Entonces, esos son los radios, a lo que se refiere parte de esta figura. Entonces, ese frente de onda que él construyó, o que él propuso, de cierta manera lo voy a marcar de un color más oscuro, ¿eh? Aquí lo voy a marcar, para que se indique que esta línea que estoy marcando se refiere al frente de onda. Entonces, ese frente de onda, él lo construyó a partir de ¿qué? De puras esferas. De puras esferas, la cual está constituida de un determinado radio. ¿Sí? Que ahí lo estamos mostrando. Entonces, a eso se le conoce como un frente, se le conoce como la propagación de un frente de onda esférico. Así es como se le conoce esto, ¿no? Les comentaba que se le llama propagación de frente de onda esférico. Es la propagación de un frente, en este caso de onda, escaso esférico. Porque profe dijo que también está conformado por esferas pequeñas, ¿verdad? Así es, efectivamente. Okay. Son pequeñas esferitas, ¿sí? Con las cuales está constituido, las cuales tienen un determinado radio, ¿no? Entonces, así fue como él empezó a trabajar ese principio, ¿no? Esa construcción. Eso se refiere a un frente de onda esférico, pero también él lo desarrolló para un frente de onda plano, y eso lo voy a escribir de la siguiente manera. Entonces, si tengo un frente de onda plano, aquí le voy a hacer la representación, aquí. Entonces, indicando que esa es mi onda de color azul, pero a su vez ese frente de onda plano, entonces está representado a través de pequeñas esferas, como le hemos mencionado. Entonces aquí voy a escribir una esfera, 1, 2 esferas, 3 y la cuarta esfera. Entonces estas esferas de igual forma van a tener una línea, aquí lo voy a hacer la representación de esa línea, pero cada esfera tiene un determinado radio. Así fue como él hizo el estudio de esa propagación. En este caso es la propagación de frente de onda, pero plana. ¿Vale? Entonces, déjenme escribirlo aquí. Entonces, a esto se le llama, a esta partecita que voy a marcar, él le llamó C multiplicado por delta T. Entonces, se refiere a ese intervalo pequeño de tiempo, y en el caso de C se refiere al radio, para no escribir la letra R. ¿Sí? En este caso viene siendo el radio C, y a su vez, aquí lo voy a escribir con esta tinta. Esta línea se le conoce como frente, ¿sí? Frente de onda. Frente de onda es el original, ¿no? Frente de onda original, ¿sí? Es lo que nos representa esa línea de color negro. Y en el caso
de esta línea de color azul se le conoce como nuevo, ¿sí? Nuevo frente, ¿sí? Nuevo frente, en este caso, de onda. Así es como se representa esto, ¿no? Entonces, es el que está de color azul. Por eso, la construcción de Huygens dice que para encontrar un cambio de posición en un frente de onda de un pequeño intervalo de tiempo, que en este caso es delta t, trae muchas esferas pequeñas, en este caso de un determinado radio. Eso multiplicado por ¿quién? Por delta t. Entonces aquí tenemos, en este caso, c se refiere al valor del radio y delta t pues se refiere a ¿qué? A ese pequeño intervalo de tiempo, con centros antiguos, con centros en los antiguos frentes. O sea que se refiere a esa línea de color negra que es no continua. Dice, el nuevo frente de onda, que es el que tenemos aquí en la parte de color azul, de onda, es la superficie que toca los bordes de entrada de esas esferas pequeñas. Entonces aquí están los pequeños bordes con los cuales están tocando esas esferas. Esto tiene que ver cómo él, en este caso Huygens, construyó, en este caso, esos frentes de onda, tanto para una onda esférica como para una onda, en este caso, plana, ¿no? Aquí ya no lo escribí, pero se refiere a, ese es un frente de onda, aquí lo voy a escribir, frente de onda, en este caso plana. Eso es lo que estamos representando con esta imagen. Y la otra se refiere a la propagación de un frente de onda esférico, ¿no? De igual forma tiene su frente de onda original, que es la línea no continua, y el nuevo frente de onda, que es el de color azul. ¿Sale? Así es como él interpretó la propagación, en este caso la propagación de esas ondas. Entonces, para que ahí vayan observando cómo va surgiendo el estudio de esos tipos de fenómenos, ¿no? ¿Sale? Y aún así estamos hablando del tema de ondas, pero también estamos hablando del tema, ¿qué? De la luz. O sea, no podemos olvidarnos de esto, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros? No, Bueno, profe, todo bien. si me permiten, le voy a tomar una imagen, pero fíjense que, bueno, aquí es donde empieza lo interesante, ¿no? Por ejemplo, la óptica. Entonces, si se fijan, estamos hablando de onda, estamos hablando de luz, pero a su vez de la luz tenemos que hablar de ondas. Entonces, la luz, a final de cuentas, está constituida de una gran cantidad de ondas, ¿sale? Entonces, debido a esas ondas, y esas son, en este caso, esas esferas, ya son esféricas, ya forman una esfera. Permítanme, déjenme tomo la imagen a esto. ¿Me dicen si sale bien la imagen, por favor, ingenieros? Y luego de ahí surge hay un tema que se le llama los cuantos de luz. Esa es otra parte que tiene que ver con esto, ¿no? Los cuantos de luz. Entonces ya no son tanto ondas, sino son cuantos. Y ahí es otro estudio muy interesante. Bueno, ya para casi terminar parte de la clase, voy a borrar parte de esta información. Y voy a hacer unas figuras que, bueno, más adelante las vamos a explicar de una u otra manera. Pero lo que quiero darles a conocer es que, bueno, la luz, como vieron ustedes en el video, se propaga a través de frentes de onda plana. Voy a escribir aquí la superficie, ¿no? Voy a escribir aquí tres superficies, 1, 2 y 3 superficies. En este caso, esas superficies, entonces aquí le vamos a llamar que son superficie, en este caso aquí, superficie. En este caso es una superficie reflejante. Es una superficie reflejante, que es lo que tenemos en estas superficies, ¿no? Aquí prácticamente son esta y esta otra son superficies reflejantes. Pero entonces, para primer caso, vamos a tener un frente de onda, que en este caso se refiere a un frente de onda plana. Entonces, esto lo voy a representar de color rojo, ¿no? Entonces, ese frente de onda plana viaja de esta forma, de esta manera, ¿no? El cual se va a reflejar en donde, pues, en esa superficie plana, así como lo vimos en el video. De tal manera que esas superficies, pues, están viajando de esta forma, ¿no? En esta dirección que estoy mostrando en este momento. ¿Ok? Entonces, de ahí es donde surge lo relacionado a
a la óptica geométrica, ¿sí? Aquí es donde empieza a surgir lo relacionado a la óptica geométrica. Entonces, aquí fue como de una manera la propagación de esas ondas planas. Posteriormente, ahora, ¿qué sucede cuando esa luz impacta esta superficie? Impacta ahora esta superficie, pero la convertimos en círculos o en pequeñas esferas, como lo vimos en el caso anterior. Entonces me va a quedar una esfera, no tal cual, va a ser prácticamente la mitad de esa esfera. Aquí la voy a borrar. Me queda parte de esa esfera, luego sigue otra esfera completa, y luego otra esfera, es esta. De tal manera, a ver, déjenme ver si vamos, está un poquito más hacia arriba. Bueno, esta otra. De esa manera, ¿no? Entonces ahora tenemos, en esta figura tenemos esas esferas a través de esas ondas, ¿no? Como lo hemos visto. Esas esferas a través, hemos representado esa propagación, ese frente de onda a través de esas esferas, ¿no? Pero a su vez se están impactando en determinados puntos. Déjenme indicar, aquí tenemos un punto, que es de color, aquí en este caso, y aquí tengo el otro punto. ¿Sí se observan esos puntos de color negro, ingenieros? Sí, profe. Entonces, a su vez, estos puntos, obviamente que en este caso va a ser aquí el punto P, y acá también tenemos el punto P. Entonces, aquí se va a generar un radio. Y en este caso está entre el punto P y el punto Q. Ahí está un pequeño radio. Entonces, obviamente, ese radio también se va a reflejar en ese otro punto P, y posteriormente va a surgir aquí a otro punto al centro de esa figura. Y aquí vamos a tener ese mismo radio en la otra imagen, ¿vale? De tal manera que ahorita creo que voy a cambiar de color. El radio viene siendo el mismo, ¿no? Aquí tenemos nuestro radio. Bueno, ya lo marqué doble. Espero que se empiece a observar, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza a verse la óptica geométrica. Entonces, observamos que existen esos puntos, tanto el punto P como el punto Q. Ahí existe, es el radio de esa figura, ¿no? Y luego acá surge otro punto que se llama Q'. Le voy a poner que es Q', que viene siendo ese punto, el centro de esa esfera, ¿no? Ese pequeño radio. Entonces, si utilizamos ahora otro tono, podemos observar que ese punto Q lo voy a unir con el punto P, y luego el punto P lo voy a unir con el punto Q. Y eso a su vez va a empezar a propagarse en este caso, esa onda, ese frente de onda se empieza a propagar. Entonces, de aquí empiezan a surgir, pues, determinada cantidad de ángulos, ¿no? Si esa representación de estos colores azul y negro, yo lo represento de la siguiente manera, que viene siendo la siguiente figura. Lo voy a hacer un poco más grande para que se alcance a distinguir. Entonces, aquí tengo el punto P, tengo el punto Q. Entonces, del punto P surge el punto Q, y luego aquí viene el otro punto P. ¿Ok? Aquí. Bueno, creo que es P'. En este caso, P', y luego viene aquí, y luego este punto viene acá. ¿Sí? En este caso viene siendo aquí, que le llamo Q'. ¿Ok? Entonces, a final de cuentas, aquí está el radio. Déjenme poner este punto acá. Me queda algo así, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí es Q'. Entonces, teniendo en cuenta esos puntos, entonces empiezo a construir esta figura que está aquí de color azul, la voy a construir de este lado, pero un poco más amplia. Entonces, el punto Q lo voy a unir con el punto P, y el punto, en este caso Q', el punto P con P', aquí, y luego el punto Q con P', y me va a formar esta imagen. Entonces, posteriormente esa imagen que tengo ahí se va a propagar de cierta manera, que es lo que tengo aquí. Bueno, aquí no me quedó un tanto derecha, pero debe ser más plana, ¿no? Más recta. Entonces, esta geometría que tengo aquí ahora, dentro de esa superficie reflejante, surgen determinados ángulos. Entonces, esos ángulos, de una u otra manera, me van a servir de manera muy importante. Entonces, aquí es donde empieza la óptica geométrica. Este ángulo
este ángulo recto con respecto a este que también va a ser un ángulo recto, ¿ok? De ahí surgen esos ángulos. Y posteriormente aquí vamos a tener otros ángulos, y los voy a marcar de este color azul, de este color rojo, que espero que los alcancen a distinguir. Entonces se forman esos triángulos con respecto a esos ángulos. Entonces aquí empieza lo interesante y empieza a surgir lo que se les refiere al tema de óptica geométrica, que es lo que más adelante vamos a estar observando. Entonces, a partir de esa superficie reflejante, tenemos nuestra longitud de onda plana. Entonces, obviamente que esa longitud de onda plana se va a reflejar y se va a convertir ¿en qué? En pequeñas esferas. Esas pequeñas esferas van a tener un determinado radio. En este caso, el radio está entre el punto P y el punto Q, el punto P' y el punto Q'. Si nosotros empezamos a unir el punto P de la primera esfera, el punto P con el punto, en este caso Q', me queda esta línea. Posteriormente, si uno el punto Q con el punto P', formo esta línea. De tal manera que esas ondas o esas pequeñas esferas, con esos determinados radios, me va a generar, en este caso, lo referente a esa propagación de ese frente de onda, que viene siendo la luz. Posteriormente, si yo quito las ondas o las esferas y lo convierto prácticamente ahora en un sistema que me está permitiendo identificarlo como una geometría en la cual me está indicando que este ángulo que forma, en este caso, P con la P y P' viene siendo un ángulo, y luego posteriormente aquí tenemos otro ángulo, que es un ángulo rectos, que forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces aquí estamos identificando que son dos triángulos rectángulos, los cuales tienen en común, en este caso, ¿quién? Pues la hipotenusa, ¿no? Entonces aquí estamos observando que son estos dos triángulos, ¿sí? Este triángulo y este triángulo, y a final de cuentas ahí tienen parte de la geometría, que es lo que vamos a estar analizando, ya de manera más específica, que se le conoce como, y ahí surge lo que es la óptica geométrica, que es un tema también bastante interesante, en donde se observan, todo partió de un frente de onda, en lo cual nos está hablando de pequeños intervalos de tiempo, pero a final de cuentas son pequeñas esferas, las cuales tienen un radio muy pequeño. Ahora quitamos las esferas y nos vamos a los radios, y empezamos a hacer el estudio de los radios, y de aquí surge donde empezamos a tener determinada cantidad de ángulos que van a formar triángulos, que posteriormente se refiere ya al tema de óptica geométrica, ¿no? Pero todo parte del principio de la construcción de Huygens. Entonces, pues bueno, aquí es donde vamos a empezar a desarrollar diferentes cosas y diferentes ángulos. Y bueno, para de una vez entrar en el tema, a este ángulo se le llama, en este caso, teta, y a este otro se le llama teta prima. Entonces, esos ángulos, de una u otra manera, en este caso se le llama teta, que es el ángulo incidente, ¿sí? Esto es igual a otro ángulo que se le llama, un ángulo que se llama ángulo reflejado, ¿vale? Entonces, ya estos ángulos que estoy construyendo aquí, este ángulo que está aquí, prácticamente se le llama, en este caso, el ángulo incidente, y el otro que es teta prima, se le conoce como ángulo reflejado, y a esto se le conoce como la ley de reflexión. Más adelante vamos a explicarla ya de un poquito de una manera más, ya en la práctica, ¿no? Ya un ejercicio como tal. Pero de ¿Profe? ahí, mándeme, sí, adelante, Alan. El ángulo incidente es igual al ángulo que se ¿A teta? refleja, ¿verdad? Así es. Ah, ok. Gracias. Y el otro es el ángulo que en este caso se le llama el ángulo teta, teta subíndice prima, perdón, teta prima se llama ángulo que refleja, ¿no? Y eso se le conoce como la ley de la reflexión. Pero todo parte de un principio de la construcción de Huygens. En este caso, que a él se refiere a que empieza a hablar que en este caso la luz, en este caso los frentes de onda de la luz, a él les empieza a llamar pequeños intervalos de tiempo, y se les llama delta t, y los cuales traen muchas esferas pequeñas, los cuales tienen un radio pequeñísimo que se le llamó c. Entonces, al multiplicar ese radio por ese intervalo pequeño de tiempo que tiene en este caso que le llamó concentros antiguos de frentes de onda,
que aquí lo empezamos a observar, y aquí tenemos una propagación de un frente de onda, en este caso esférico, y un frente de onda, en este caso plano. Y aquí podemos observar que están pequeñas esferas, las cuales tienen un determinado radio multiplicado por el incremento del tiempo. Y a su vez eso, si nosotros lo referimos ahora, ya hacemos la propagación de esa luz a través de un frente, de una superficie reflejante, entonces van a empezar a reflejarse todas esas luces, y obvio, pues va a haber un reflejo, ¿no? Como lo vimos en el video, se va a reflejar esto. Y ahí surge lo que se llama la ley de la reflexión, ¿verdad? Si lo checamos en ese tema. Y de aquí empezamos a ver, si lo convertimos en pequeñas esferas, esas esferas tienen un determinado radio que se llama de P a Q, en la siguiente esfera se llama P' a Q', y así sucesivamente. Si tomamos esa geometría, que nosotros la convertimos ahora, recordando que P y Q es un radio, ¿no? Ese es un radio, ese es el radio, para recordar, que se encuentra en el punto P y el punto Q. Aquí está otro radio que se encuentra entre el punto P' y Q'. Si nosotros unimos el punto Q con el punto P', ¿sí? Fue lo que hicimos, en este caso Q con P', formamos un segmento de recta, y luego se unió el punto P con Q', aquí lo podemos observar, se empiezan a formar triángulos rectángulos. Y de ahí surge que en la parte de la superficie reflejante empieza a haber un ángulo que se llama teta y otro que se llama teta'. Entonces de aquí surge la ley de la reflexión, que tiene que ver un tanto el tema con óptica geométrica, donde surge el tema del índice en un ángulo llamado incidente y otro ángulo que se llama ángulo reflejado, o ángulo que refleja, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí empezamos a trabajar de una u otra manera con estos temas relacionados a óptica. Espero que se esté comprendiendo esta información, ingenieros, y si no, les digo, vamos a ver más adelante ejercicios relacionados a este tema. Si me permiten, voy a tomar una captura de pantalla para que la tengan ahí en sus notas, y para que lo tengan ahí como parte de su información. Y bueno, pues hasta aquí terminaríamos la clase, y hasta aquí vamos a terminar la clase, ingenieros. Me dicen, por favor, si salió bien la imagen. Ya la compartí al grupo, por favor, chequenla. Chequen la imagen si sale, si la tomé correctamente, si no, para hacer otra. Por favor, ingenieros. ¿Se ve bien, profe? Creo que le hablaron, profe. ¿Me hablaron? ¿Alguien me está hablando? No sé si hablaron, pero sí, una pregunta. En el segundo esquema o diagrama que hizo, ¿cómo se puede decir? Las partes, sí, la figura, la parte del círculo que no queda dentro del esquema donde están los ángulos, ¿eso ya no afecta en nada al momento de, no sé, hacer el problema o todo esto? A ver, si me podías hablar un poquito más. Me decías que en este esquema, los radios... Sí, los radios, la parte que queda fuera del esquema que queda en el tercero, ¿no afecta en nada o se usan para algo? La parte que queda fuera de los radios, ¿se puede decir de la esfera? ¿Te refieres a ya en este radio de esta esfera? Sí. ¿Me o sea, lo que queda afuera del esquema, del diagrama donde quedan los ángulos, adentro se puede decir, ¿afecta en algo de momento o simplemente eso se puede decir que ya no... Pues que sí, que ya no afecta nada, que esté afuera o simplemente, o cómo se toman. Ah, ok. Bueno, te refieres a este radio de esta figura, ¿verdad? ¿Esa sí. es tu pregunta? Ok. Sí. Y bueno, en este caso podríamos continuar haciendo el análisis, pero bueno, si te fijas aquí podemos continuar con lo que hicimos de este lado, por ejemplo aquí, con un frente de onda plana y con un frente de onda esférico. En este caso, pues, lo que se está haciendo es que se está reflejando la luz en esa superficie a través de este frente plano. En el momento que incide, en este caso, ese frente plano, por decirlo de esa manera, aquí estaríamos construyendo, ¿no? Recordando de aquellos principios, a lo que va es que esos principios que están aquí, lo estamos haciendo en este momento aquí. De tal manera que ahora estamos haciendo el esquema, ese frente de esas ondas a través de pequeñas esferas,
las cuales tienen un determinado radio. Obvio, en este caso que si yo continúo, bueno, aquí ya es una esfera más pequeña, pero bueno, continuaríamos haciendo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Que esta parte, aquí lo voy a marcar de otro color, de tal manera que esto va a ser ¿quién? Esta parte que estoy escribiendo ahora, y la estoy marcando, esto, a final de cuentas se refiere al nuevo frente de onda. Este va a ser mi nuevo frente de onda, ¿no? Entonces, las señales, o en este caso los radios, que es a tu pregunta, pues se van a mantener de esta manera, ¿no? Entonces aquí va a tener otro radio y va a tener otro radio. Pero para el caso de la ley de la reflexión, se está tomando prácticamente las dos primeras esferas, bueno, la mitad de una de ellas y la otra completa de ellas. En este caso, y se toman en cuenta los radios de P a Q y el otro radio que va de P' a Q'. Y sobre esas dos esferas se hace el análisis para aplicar y obtener tanto el ángulo que se le llama índice el ángulo incidente y el ángulo reflejante. Nada más para estas dos, igual podríamos continuar haciendo otro estudio, pero en este caso especial, solamente tomando estas dos, podemos, eso es lo que se pretende, obtener la ley de la reflexión. Pero igual podemos hacer otro estudio con respecto a ello, ¿no? Pero para el caso de en este momento, nada más se tomarían la mitad de una esfera y la otra esfera completa, tomando en cuenta sus radios nada más, ¿no? Entonces, espero haber contestado tu pregunta. Entonces, es por eso que ya no se considera la otra esfera en relación al radio, ¿no? Pero bueno, obvio, continuaríamos, ¿no? Aquí tendríamos que tomar el radio. Si así lo vemos de esa manera, entonces aquí me quedaría otro punto, ¿sí? En este caso va a ser Q doble prima y en este caso P biprima, ¿no? Que sería este, y aquí obviamente sería otro Q, ¿sí? Y aquí sería otro P con triprima, ¿no? Sería algo así, ¿no? Que es algo que se refiere a esto que tenemos aquí, a este frente de onda plana y a este frente de onda, en este caso esférico, ¿no? Pero para el análisis de la ley de reflexión se toman en cuenta prácticamente los dos primeros, en este caso, radios de esas dos esferas que tenemos. ¿Vale? Espero haber contestado su pregunta, mi estimado ingeniero. Sí, sí. ¿Perdón, no escuché? No, sí, la contestó, le digo. Perfecto, ok, no, pues muchas gracias, ¿no? Al contrario, bueno, ingenieros, pues vamos bueno, ya me pasé con un poquito más de tiempo, me emocioné, ya casi son... No se preocupe, profe. 10 minutos después de la hora. Bueno, pues entonces vamos pero nadie me dice nada. Oiga, profe, ya terminó la clase. Oiga, yo vine emocionado. Que se va a sentir como falta de respeto, profe. No, profe, pero, pues es que uno se emociona con el tema. No, pero sí, exacto, díganlo, porque yo estoy bien emocionado y ya me pasé con casi 10 minutos. Bueno, ingenieros, pues bueno, que tengan bonita tarde, cuídense mucho. Ya me emocioné en la clase. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, hasta luego. Te cuida, profe. Cuídense. Vemos. Adiós, Bye, buenas cuídense. noches. Buenas noches. Nos vemos hasta el viernes, profe. Cuídense, hasta el Adiós. viernes primeramente. Bye, cuídense, hasta luego. Bye. Hasta luego.